Hola a todos los mate el granjero, espero que estén bien. Hoy estoy en mi viñedo y Marco Penitenti vendrá para una asesoría completa sobre las acciones a realizar divididas por mes. En el viñedo veremos todo: tratamientos, poda, fertilización, cubiertas vegetales y un 360 grados. Por eso te recomiendo tener papel y pluma y tomar buenos apuntes para tener exactamente un calendario actualizado de cada intervención que debes hacer en tu viñedo. Antes de empezar, tengo que pedirte un favor. Desde hace 13 años te cuento cada aspecto de la agricultura. Al divulgar te pido que te suscribas, des like y comentes el video. Esto es realmente importante para poder seguir haciendo divulgación gratuita. Es una pequeña acción que realmente hace la diferencia. Muchas gracias. Entonces estamos en el viñedo. Nos damos mes a mes todas las acciones que hay que hacer. Aunque salga un poquito más largo, vamos a precisar bien todo. Entre hoy y mañana vamos a podar, así que aún falta hacerlo. Lo decimos. Es uno De los pasos correctos. ampliamente dentro del tiempo. ¿Qué haremos en el viñedo en enero? Enero, poda, desoje y atado. Expliquemos qué es la poda, que ya conocemos como desoje. Quizás significa tomar y tirar todas las ramas al suelo, o sea, todas las ramas que no se necesitan. Entonces definir lo que es la forma de cultivo, que puede ser cordón, esporonado, que puede ser guyot, que puede ser silvós, dependiendo del tipo de viñedo. Como fue pensado. Tiene una forma de cultivo. Nosotros lo vamos a podar respetando, exacto. Respetamos la forma de cultivo elegida. Tiramos todas las ramas al suelo que no sirven, corto y las llevo al suelo, Central, de ser posible central. posiblemente para triturar, y luego se hace el amarre que se vuelve obligatorio en ciertos contextos, en ciertas formas de cultivo, como el guío, el cordón espolonado. No necesita. Claro, otra cosa, en caso de que tengamos viñedos un poco más históricos, un poco más antiguos, es el momento en el que también actuamos un poco de manera quirúrgica, así que en el caso de la enfermedad de la madera haremos un video donde mostramos qué hacer en ese caso. O vamos a hacer no solo poda, sino cortes importantes, o en caso de que la planta esté muerta, porque bueno, con muchas plantas en el viñedo puede pasar. Quitaremos la planta y pondremos una nueva, ahora o después. En estos viñedos viejos de más de 30 o 40 años, lo ideal es hacer un buen hoyo y dejar la tierra libre un año. ¿Hoyo te refieres? Dame una medida. Significa quitar la vid, hacer un hoyo de 50 por 50 por 50 por 50. Entonces un buen hoyo, Hacer un hoyo, quitar raíces y dejar reposar un año. pero dejas el hoyo vacío, ¿no? Luego tal vez la cubro y la dejo ahí reposando por un año. Nada de cal, nada de cal. El cobre seguramente puede desinfectar. Desinfectan por si acaso. Lo dejo ahí y lo planto de nuevo en noviembre del próximo año, no en diciembre En febrero del año siguiente, del año siguiente, así que es un año. Esta es la mejor. esto sería lo mejor, pero si no es posible y se quiere hacer de inmediato, que sea tras la vendimia. Quito la vid que de todos modos está muerta, hago el hoyo, voy a insertar o a replantar las barbadas. Hacia marzo transcurren 6 meses, que es un mínimo aceptable. Quizá digamos que si hacen, delimitan o tapan los hoyos de inmediato, porque durante el año hay varios trabajos y pueden ser peligrosos. En fin, entonces ya hicimos la poda, ya acomodamos bien las ramas centrales, una acción importante porque después, si quedan abajo, es más difícil alcanzarlas. De todos modos, hacemos un video sobre la poda. En el canal hay videos para cada forma de cultivo. Todos los videos están en el enlace de abajo, así que puedes ir a verlos. Dijimos que vamos a hacer el triturado, ¿verdad? Así que ya vamos a quitar todas las ramas que obtuvimos. Correcto, se hace de inmediato, terminada la poda, trituro. Vamos a hacer el amarre aquí también. Sobre el amarre te dejo 2 videos. Hicimos 2, uno a mano, digamos con las máquinas, con una máquina que va amarrando, o con grapas, se puede llamar así, aunque está mal. No, Absolutamente al mito que usa. Marco, el método más rápido y económico. Increíble, sí. Es algo increíble. Digamos que la ligadura, si llegan días fríos como estos, ahora es mejor quizá posponer, porque las pistas están un poco congeladas. Si debo doblar este sarmiento y está congelado,
tiende a romperse justo en este momento del año. Poda y deshojeo. La atadura se hace si no hace frío en las horas cálidas, si no la dejamos para febrero. Otra pregunta que hice, entonces todos estos trabajos podía haberlos hecho ya en noviembre, diciembre, enero, febrero. Digamos, pongamos también febrero, que tal vez se puede para quien tiene mucho, luego ahí para podar, tal vez parte de diciembre para llegar a febrero. Que son los clásicos. Trabajos de invierno. Entonces, poda. Desgajado, luego arreglar alambres, postes y anclas rotas. Así dejamos el viñedo en orden tras un año de trabajo. Vamos a revisar, ya que notamos un alambre roto, quizá después le demos mantenimiento. Y otra pregunta, la fertilización, ¿cuándo la hacemos? Entonces, así distinguimos enero, ¿Febrero? Ahora vemos en este periodo quién descomponía la materia orgánica fresca o madura de 5 o 6 meses. Está bien, el estiércol para febrero. Entonces aquí también ponemos trabajos, tenemos la fertilización, entonces la fertilización. Así que de base con el estiércol. Quien tiene materia orgánica puede usar el estiércol totalmente. Si no, un estiércol en pellets. Si no, el fertilizante en pellets. Ok, hoy en día hay productos que son muy eficientes y uso el pelletizado y todo es más sencillo. Además son muy eficientes. Además tienen aminoácidos listos y activados con enzimas, por lo que siguen siendo fertilizantes profesionales y más avanzados que hace 10 o 15 años. Esos de todos modos son de liberación lenta, siempre como base, y por eso tal vez se deben aplicar un poco más adelante. Así que marzo y febrero, a principios de marzo. Pregunta también aquí superficial. Entonces paso con el esparcidor, digamos, y entonces queda en la superficie o en la tierra. Paso con el esparcidor lateral ya que aplicamos la fertilización. Yo tengo el viñedo a la derecha y a la izquierda, máximo 50 centímetros, no en el centro. Aquí no, porque las raíces, incluso las pivotantes, siguen ahí. Básicamente fertilizamos el pasto que no nos sirve. Si trabajamos bajo la hilera, removemos la tierra, fertilizamos y la cubrimos. Es mejor porque el fertilizante queda enterrado y no superficial. Claro. Eso sin duda es lo mejor de todo. Dame una dosis, aquí no sé. Mejor hablemos de pelletizado, porque el estiércol fresco es algo... Quizá más difícil el pelletizado medio. Digamos que se puede comprar en cualquier lugar de 300 a 400 kilos por hectárea. Entonces, unos 300, 400 kilos por hectárea. Pero no son fertilizantes químicos como la urea o el nitrato amónico, así que si nos pasamos 50 kilos no importa. El nitrógeno es bajo porque lo importante es la dosis completa de fósforo, potasio y microelementos. Claro. Así que tampoco nos equivoquemos aquí. Solo fertilización. Me concentro y siempre hay distintas escuelas de pensamiento. Algunos dicen que el viñedo debe tomar lo que hay en el suelo para que el vino sea más auténtico y mejor. Siempre recomiendo hacer un análisis de suelo, ya que es relativamente barato. Okay. Y uno se hace una idea de lo que hay. Si un terreno es muy rico, puedo estar mejor y ser más ligero con las fertilizaciones. Si es un terreno que ya de origen es pobre en materia orgánica, pobre en fósforo, potasio, nitrógeno, es obvio que de todas formas tengo que reponerle algo. Entonces, de todas formas, un análisis del suelo a distintas alturas muestreadas. Para un análisis válido por 6 o 7 años. Entonces, de todas formas, un costo de 200 euros o menos. Porque tampoco es que tengamos que buscar todo lo inimaginable, sobre todo esa base. Digamos la textura. Arcilla, limo, arena, esqueleto, macro y microelementos. Perfecto. Aquí. pH. Entonces tú dices cada 7 años. De todos modos. Podrían ser 7 años buenos para hacerlo bien, si me disculpas. Quien quiera recolectar muestras de suelo artesanalmente lo hace igual. Lo importante es quitar los primeros 10 centímetros superficiales del suelo, porque donde hay vegetación esa es la zona más rica, y no sería representativa, claro, y habría que bajar unos 40 o 50 centímetros. Además, seguimos hablando de la fertilización. Vamos a trabajar la tierra. Yo, por ejemplo, aquí nunca he trabajado la tierra, excepto el trabajo que han hecho, al menos entre las filas. Creo que fue hace 6 años, 7 años,
¿Qué hago? Hacemos una subsolación, paso con una rastra. Este viñedo, que ya conocemos bastante bien y es un terreno bastante arcilloso, retiene la humedad, así que el trabajo entre las hileras, que de por sí es un trabajo costoso, es un poco más complicado que mantener el enyerbado, en este caso con 50 años. Tienen un sistema radicular muy desarrollado. Creo que vale la pena seguir así y solo manejar la hierba. En un viñedo nuevo, el trabajo entre hileras es obligatorio por la ausencia de raíces, más bien considerando los constantes pasos de todos modos de los tractores. En un viñedo normalmente haces al menos 20 pasadas por hilera, a veces hasta 25, tranquilamente. Entonces tal vez en hileras alternas, un trabajo, entonces un subsolado, un aporcado, estarían bien para reducir la compactación evidente del suelo en las hileras alternas. entonces significa que si hago la de la derecha, esta no la marco y haré la próxima el año siguiente. Lo hago, ok. Aquí lo hago al final de la poda, triturado y trabajo. Aquí son trabajos que de todas formas rompen las raíces, así que hay que hacerlos en reposo absoluto y completo. Deberían hacerse en enero, diciembre o por ahí. Enero es perfecto. Entonces aquí nosotros ponemos un trabajo del suelo, ¿verdad? Pero si yo quisiera pasar con una grada clásica de dientes fijos o ligeramente móvil para remover, Tras abonar, el trabajo del suelo baja de 5 a 60 cm. ok, entonces esa también con una subsolación directa. Es un tratamiento completo. Ahora, ¿cómo se hace la subsolación según el terreno? En terrenos muy limosos o arcillosos, el suelo no se mueve mucho y permanece igual. En cambio, en los arenosos con piedras, ves que el suelo se levanta por completo. Y entonces luego termino de trabajar con la rastra rotativa y el rodillo, y así vuelvo a nivelar, digamos, el terreno por donde paso. Si tú distribuyes fertilizante, la rastra rotativa en una situación así no funciona. Quizá podría funcionar mejor la fresadora, porque de todas formas tienes todo el terreno cubierto de pasto y entonces eso hay que romperlo. Aún necesitas una herramienta para trabajos algo pesados, pero sí, Vangatrice, una vangatrice incluso antes de hacer eso. Si decides hacer algo así, lo vuelvo a marcar de manera que de todas formas bajo. tú también lo harías en un viñedo así, aunque fuera solo una pasada o una ancla para drenar más, ¿verdad? Solo la pasada como ancla estaría perfecto. ¿Está bien? Sí, o en hileras alternas. Siempre en hileras alternas. Mientras tanto empiezo o si no hago 2 pasadas. ¿Por dónde pasan las ruedas? Eso es lo mejor de todo, porque aquí arreglo y muevo justo donde pasó la rueda del tractor y también rompo la costra. Radical, claro, así que obligo a la vida a rehacer el sistema radicular y a reestructurarse. Otra cosa, Hablamos de labranza del suelo y nos enfocamos en él. Quizá lleguemos tarde. Cultivo de cobertura. Yo nunca me he preocupado, digamos, de ir a sembrar cultivos de cobertura de todas formas. De todas formas, sinceramente, es un pasto que me gusta especialmente porque aunque no lo fuera a triturar más de 30 centímetros de hecho, para mí es muy cómodo. Se me escapa la temporada, hay variaciones, estéticamente es feo, pero me lo maneja. Luego, con vides altas. Digamos que la humedad se maneja mejor. aquí es donde esta renovación natural, muy astuta, muy inteligente, Hecha a lo largo de los años. te digo que no conviene romperlo. Con 30 centímetros está perfecto. El cultivo de cobertura es una visión totalmente diferente, porque ese se siembra para luego ser incorporado como abono verde y devolver materia orgánica para producir nitrógeno, fijación. Es un concepto para viñedos jóvenes distinto al de viñedos viejos. También puede sembrarse quizá en septiembre. Entonces, un terreno que tal vez, como dijimos antes, no es particularmente rico, no tiene una estructura tan atractiva. Entonces, entro con un cultivo de cobertura. Puedo hacer una escena blanca clásica. También una mezcla, lo ideal es hacerlo en septiembre más que en marzo, así que justo después de la vendimia trabajo la tierra desde septiembre hasta mediados de octubre. En ese caso, harías un trabajo profundo de la tierra y usarías la rastra rotativa o solo la rastra. En ese caso hago un trabajo fácil, Rastra rotativa, quizá con sembradora y mezcla detrás, listo. o fresadora o cavadora, depende del terreno. De lo que tenemos está bien y mientras tanto hemos hablado, hemos llegado, estamos en enero, febrero, nos estamos dando un poco de espacio.
Yo pasaría a marzo para entender qué hacer. Marzo es básicamente lo mismo que enero y febrero, es decir, entre mediados de febrero y mediados de marzo. Hago las siembras nada más. Ya debería haber terminado la poda, deshoje, amarre y reparación de alambres. Podemos dejar la reparación de los alambres hasta finales de marzo, ya que la vid aún no está en vegetación y tengo tiempo para arreglar postes, alambres y cabeceras. Aquí yo soy el Bastián. Ya no hay reglas ni estaciones como antes, pese a nuestra experiencia. Una vez nos pasa que en marzo, a mediados de marzo, pues empieza a brotar. ¿Hablamos de algún tratamiento preventivo o no? Entonces empezar a ver la vid brotando a mediados de marzo sería demasiado. Sí, Digamos que no pasó el año pasado. pero está claro que si marzo empieza muy caluroso y empiezan a verse los botones florales y entonces digamos a principios de abril brota. Luego de todos modos tratamientos. Consideramos la regla empírica del 310, 10 grados, 10 milímetros de lluvia, 10 centímetros de longitud. Si tengo 67 centímetros al sol en antenas, debo considerarlo. Entonces, dices que estemos listos y quizá lo anotemos en marzo. Atomizador, nebulizador, etcétera. Debe estar listo, como debe estar el viñedo, también las máquinas, especialmente el atomizador, deben estar en condiciones. Aquí Tal vez ya lo arregló. yo diría que de una manera astuta, si vas a comprar fertilizante, puede ser inteligente hacerlo en los meses de verano, cuando tal vez está un poco más barato porque no hay tanto consumo, así que en enero el precio es más alto. Sé que tal vez a los diferentes vendedores no les guste, pero nosotros somos un poco astutos. En enero, febrero, ya tener el atomizador listo, atomizador, nebulizador, lo que sea, pero que ya esté listo y tal vez empezar, así los enfrentamos. Sin embargo, al comprar la primera línea de productos quizá los encontremos. Pero yo también diría la línea de productos para tratamientos, Es cierto. porque al menos la base de lo que es la línea de tratamientos ya la compro. Si un viñedo es orgánico, está claro que en el 90% de los casos usamos cobre y azufre, así que ahí es bastante fácil. Claro, hay un viñedo convencional donde también se utilizan productos sistémicos que normalmente se usan alrededor de la floración. Ya puedo crear una línea de productos y empezar a comprar para marzo. Nosotros tenemos que tenerlos en casa, por si acaso pasa algo, eso es. Atención, carnet fitosanitario, porque si no, no puedes comprar los productos. Pero eso también es válido para la distribución con atomizador calibrado de todas formas y los productos fitosanitarios almacenados en un gabinete, conforme a la norma, no en el sótano. Vamos un momento porque estamos empezando a entrar, a abrir y entonces estamos entrando en los tratamientos. Marco ya adelantó una serie de puntos, lo digo yo para que así no haya conflicto de intereses. Marco está entre las empresas agrícolas y contratistas más grandes que hacen orgánico en el lago de Garda, por lo que tiene mucha experiencia en esto. No solo haces orgánico, también convencional para otros clientes. Lo que estamos viendo, incluso los últimos artículos que han salido, es que hay un regreso a los viñedos. Del orgánico al convencional, porque el orgánico, por más bonito que sea, y aunque pueda funcionar en ciertos años, se vuelve muy difícil, y no solo por el costo, sino también por la eficacia. Entonces, si de todos modos elegimos una estrategia, preferimos lo convencional u orgánico, la licencia ahora es obligatoria, incluso solo para la compra simple de cobre. Es un piretro. Para tratar la flavescencia dorada, que es obligatoria en Lombardía, necesitan una licencia. Ya tienen la de viñas, la de Livio u otra. Se hace, ni siquiera cuesta tanto, es válida. Y después podemos ir a comprar los productos y, como dijo Marco, almacenarlos de la manera correcta. Existen gabinetes reglamentarios de varios tamaños, Para todas las necesidades. para todos los bolsillos y viñedos. Entonces vamos un momento a abril. Como sabes, prefiero anticipar el tratamiento aunque no sea estrictamente necesario. Porque me he dado cuenta de que no sé, no tengo datos empíricos para decírtelo, pero si logras tratar incluso solo con cobre, un poco más anticipado, cuando la yema tal vez aún no tiene esos 10 centímetros, una está a 5, la otra ya está a 10. Y luego, Muchas veces no se subestima
una enfermedad de la madera que es la escoriosis, ¿ok? Que ahí la ves perfectamente, y esa de todos modos haciendo un tratamiento anticipado incluso con cobre y azufre porque la detienes. Entonces de todos modos cuando se desarrolla la yema, estamos en botones rosas y ves un brote ya de 3-4 centímetros donde dentro ya ves el racimo, ok, que ves el racimo que en ese momento está protegido por toda la pelusa, así que es un poco menos atacable. Pero ya hay un pequeño tratamiento de cobre y azufre a baja dosis. Usamos solo las boquillas adecuadas, no todas abiertas. Lo dirigimos y hace bien. ¿Y los escoriosos? Sí, los escoriosos, los... Escoriosos. Luego yo marco, digamos, una por una espora, tal vez signo de interrogación, etcétera, etcétera, fúngica. Vamos a cubrirla. En fin. El manejo del viñedo comparado con otros cultivos también es fácil, porque cuando trato un hongo, sigo el tratamiento completo para las 2 a 3 enfermedades y al inicio de la temporada siempre hablamos de ese hongo. He notado que lo que puede fastidiar, aunque quizás no sea el término correcto, es la cantidad de lluvia en abril y las temperaturas. Estas dos combinaciones hacen que el viñedo explote inesperadamente en solo 2 días. Vas 2 días antes y están a 3 centímetros. 2 días después ya a 10 centímetros. Entonces entra en juego el tema fundamental del monitoreo y la visita al campo. Entonces en abril hay que visitar. De todos modos tenemos que vivirlo. Escucha. Pero digamos también un tratamiento, o sea, porque después sabemos que el calendario está mal, es ilegal hacer los tratamientos. O sea, el calendario significa cada semana yo hago el tratamiento debería hacerse según sea necesario. Sí. Entonces dime cómo puedo entender la eficacia de un tratamiento. O sea, traté el 1 de abril. Mira, yo diría esto. Lo dividimos mucho entre productos de cobertura y productos sistémicos. Eso significa que hablamos tanto de viñedos orgánicos como convencionales. En el viñedo los productos de cobertura son cobre y azufre. Se llaman de cobertura porque no entran en el circuito linfático, sino que permanecen en la hoja. Afuera, normalmente con una lluvia de 20-25 metros, se llama lluvia de lavante. El producto se lava y cambia. Y las hojas, cuando aplico cobre y azufre y luego llueve 20-25 metros, Hay que volver a hacerlo. hay que volver a hacerlo al día siguiente, de inmediato. De inmediato. Así de una manera muy empírica. El mismo tratamiento es válido en abril y mayo. De 7-8 días máximo porque es un tratamiento de cobertura, es decir, cubro lo que hay después de ese tiempo. La vid quizá creció 10 centímetros, esa rama no tiene cobre ni azufre. Entonces, aunque haya habido toxicidad total, la vid se alargó. Así que cubrí el inicio, cubrí la base y no la punta. En abril y mayo también pueden presentarse lluvias de 2-3 días seguidos. Entonces al menos debo tener la certeza de tener el cobre y el azufre en la hoja. Por eso, otra estrategia es seguir las previsiones del clima. Si el pronóstico me avisa que van a haber una lluvia de 2-3 días de varios milímetros, yo el día anterior hago el tratamiento, así la vid está protegida de todas formas. Luego, si me llueve 30 milímetros, entonces lo vuelvo a hacer. Si en cambio me llueve pocos milímetros, puedo esperar todavía 7-8 días. Claro. Esto como razonamiento general para el cobre y el azufre. Dicen las políticas de reconocimiento que hicimos, esos se llaman sistémicos porque entran en la savia de la planta y en general son menos sensibles a las lluvias. Porque están en el interior. Porque de todos modos están en el interior, así que me garantizan una cobertura mucho mayor. Es como si hiciéramos una pomada superficial, que si nos lavamos las manos se quita. O tomamos un principio que no es tan diferente, pero lo tomamos a nivel oral y entonces entra en el cuerpo, aunque me lave no se quita, ¿cierto? Exacto, desde este punto de vista la cobertura es mucho más larga, puede llegar incluso a 12-14 días y es, digamos, más tranquila. Si trato hoy con el producto sistémico y mañana llueve 20 milímetros, ya no trato al día siguiente. Aquí está, justamente aquí, en lo que está diciendo Marco, un poco la decisión que tomé yo. Yo estoy haciendo tratamientos convencionales. ¿Por qué? Porque me di cuenta que al principio, con todo el entusiasmo de lo biológico, pero en una temporada equivocada, donde seguía lloviendo,
Yo hacía 30 tratamientos y en conciencia me pregunté, pero hacer 30 tratamientos de cobre, ¿qué impacto tiene en el ambiente, en el suelo? En comparación tal vez con 8 o 10 tratamientos sistémicos, que seguro son más concentrados, me cubren más, hacen que la planta esté mejor de todos modos, porque las plantas efectivamente estaban mejor y tengo un impacto menor. Hoy en día, las empresas convencionales suelen empezar con 2, 3 tratamientos de cobre, azufre, aplican productos sistémicos en la floración, el momento más crítico, y finalizan con cobre y azufre. Esta es la estrategia del año pasado. Se realizan de 10 a 12 tratamientos y solo se cubre con los productos la zona central de mayor riesgo. Eso lo hacemos porque justamente quien bebe el vino no hay posibilidad de que quede ningún residuo. No, Debo respetar el tiempo de carencia de la etiqueta, por eso se requiere permiso y se enseña a leer. Exacto. sobre todo en el caso de los últimos tratamientos, incluso el cobre y el azufre, porque el cobre, si revisas el tiempo de carencia muchas veces, casi siempre, son casi 30 días, De más que un producto sistémico, por eso ese cobre debo aplicarlo máximo 30 días antes de la cosecha. Ahora, aclaremos otra cosa. Esto es para asegurar también a quien bebe el vino. En mi opinión, también es una mala narrativa. De acuerdo con la ley, entonces significa que hay sanciones. Realmente es importante. Si uno no anota, no lleva registro de lo que ha hecho, incluso a nivel de tratamientos, no respeta las dosis y las carencias. Entonces significa en cuánto tiempo la molécula puede desaparecer o estar en niveles prácticamente mínimos. Hay, en resumen, intervenciones más pesadas. Cada vez que vamos a la bodega, hacemos vino, vamos a hacer análisis. Entonces tenemos una retroalimentación continua de cómo es el producto, que de todas formas debe estar certificado para poder ser puesto a la venta. En cuanto a la salud alimentaria en Italia, estamos súper seguros. O sea, sí, Absolutamente. tranquilos, a veces se transmite un mensaje equivocado. Exacto. Incluye producto para venta y autoconsumo. Claro, Tal vez uno tiene un viñedo por hobby y lo respeta porque consume su propio producto. Desde este punto de vista, quien vende los productos hoy en día también hace al menos un poco de consultoría, en el sentido de que el plan de acción también es recomendado por quien vende los productos. O es mejor confiarse de todos modos a un agrónomo que de todas formas decide un plan de tratamientos, mantiene un poco las cosas bajo control. perfecto. Sobre esto yo me siento en posición de recomendar al agrónomo también por otra razón, porque existen estos, digamos, misterios de la fe, marcas de productos diferentes que tienen el mismo principio activo, las mismas, ¿cómo puedo decirlo?, las mismas moléculas, la misma cantidad, pero tienen tiempos de carencia tal vez diferentes porque fueron registrados de manera diferente. Sí, primera vez. Con frecuencia los coformulantes determinan los tiempos de carencia. Hay que confiar en alguien competente que los use. Ese es el poder de Marco. No solo me dice la teoría, sino que los aplica. A veces también puede ayudar a estudiar una estrategia y bajar los costos, ¿no? Porque tal vez ciertos productos también cuestan. Bueno, obviamente. Un agrónomo técnico no solo conoce el viñedo al que lo llaman, también conoce el territorio, El territorio, sabe cómo se está desarrollando la temporada, sabe si es una temporada fácil o difícil. También puede aconsejar sobre el uso de productos, ya que los sistémicos cuestan. claro. Y entonces también entra en juego una cuestión económica. Vamos a dar algunos ejemplos. Gian Pietro, mi amigo de Parenza Viñeto, son viñedos principalmente de producción. Ellos tienen problemas con la polilla, pero en Francia corta casi no es un problema. Algunos la tienen, pero No, es un problema al que se le presta atención. Yo nunca la he visto. Pones algunas trampas de feromonas, pero nunca hemos hecho tratamientos. no haces tratamientos. Por eso digo que es inútil tratar. Conociendo el territorio, no damos nombres de tratamientos. También porque, repito, se necesita una licencia y es mejor que uno no vaya a buscar el producto sin saber usarlo. Y luego, Si pensamos a nivel de Italia, hay una variabilidad de climas tal que cada territorio tiene sus propios problemas. claro, Pero la estrategia RAM y SOF, productos sistémicos, es la misma para todos. dijimos que esta es nuestra gestión de abril-mayo. No hay más que decir.
Vamos a junio-mayo, seguimos en vegetación y debemos realizar todas las operaciones, comenzando con la del verde, Empiezas a principios, mediados o finales de mayo. porque las desbrotaciones ya las hacemos tal vez a finales de abril, en las zonas donde la vegetación empieza antes y luego en mayo, así que hacemos la desbrotación. La desbrotación significa quitar los brotes dobles y decidir la carga de uva en los sarmientos que después llevarán los racimos. La limpieza de la curva significa ir a la zona de la cabeza de la vid para quitar todos los brotes y todas las ramas que nacen. Entonces hemos cuidado la vid, la hemos podado, y ¿qué hace ella? Por su gran amor, saca lo mejor de sí misma. Nosotros la vamos guiando. Bigly, no me sirve que hagas 50 racimos pequeños, te pido 18 o 20 grandes, hechos realmente de alta calidad. Esto nos ayuda a tener un vino menos problemático, con el nivel de azúcar, en fin, con burbuja y sobre todo de alta calidad. Digamos que esto es definitivamente un voto sobre la calidad del racimo, sobre la sanidad de la planta en general. ¿Por qué quito ramas? Así el tratamiento penetra mejor. El tratamiento penetra mejor y además algo que muchos tal vez no piensan o pasan por alto. Al año siguiente, durante la poda, tengo menos cosas que cortar. Claro. Por eso quizá tengo menos ramas o tiempo en la superficie neta. ¿Por qué lo vamos a dirigir? Hago la poda a mano, quitando ramas de 4 o 5 sin herramientas. Entonces, de todos modos, ya es mayo. Sí. Está bien para mayo. ¿Tienes algo más? Digamos a mediados de mayo, mediados de junio, hacemos los peinados. Entonces llegamos aquí. Estamos a mediados de mayo o junio. ¿Puedes repetir qué hacemos? Peinado. ¿Peinado qué es eso? El peinado, que es todas las ramas nuevas que crecen del sarmiento que dejamos, crecen de manera desordenada. Porque la vid es una de 4, la vid es técnicamente una liana. Somos nosotros quienes la obligamos a esta forma de cultivo. Entonces, simplemente tenemos que peinar estas ramas y cerrarlas dentro de los alambres para que se forme la espaldera. En Guyot, cordón esporonado y archeto. Entonces, esto es una operación, pues, manual. Obligatoria para estos tipos de cultivo. Y luego hacemos otra prensada o el peinado lo hacemos 1 o 2 veces. Al menos un par de veces. Puede que deba hacerse otra vez por la naturaleza. No todos crecen. No todos crecen rápido. Después de 30 a 40 centímetros se doblan o debilitan, así que deben ponerse en los alambres. Eso es, háganla porque me pasó un año que no la hice bien. Yo tenía unas ramas que salían, se formaba el racimo y a veces también se rompía. Así que esto ayudaba. Otra cosa. Aquí podemos poner, digamos, mediados de mayo, mediados de junio. Empezar en el límite a hacer una lucha, digamos, con productos convencionales de, digamos, amplio espectro y como dijimos antes. O sea, si dividimos nuestros tratamientos de cobre y azufre, digamos, idealmente en abril, principios de mayo, digamos, mediados de mayo, mediados de junio o todo junio, darle con todo para después terminar con el mes de mayo y el mes de junio, al menos hasta el 15 o 20 de junio, son los meses clave para la protección. Entonces es en ese momento cuando, si queremos usar los productos sistémicos, los tenemos que utilizar. Básicamente, el periodo crítico, si lo queremos llevar al nivel vegetativo, empieza poco antes de la floración y dura hasta la precierre del racimo claro. Entonces, más o menos estamos a finales de junio, sí. ¿Algo así? Más o menos idealmente. Exacto. Tendencialmente a finales de junio. Deberíamos estar casi listos, digo casi, con el mildew. Si llegamos sin mildew a finales de junio en hojas y racimo, ya habremos hecho el 80% del trabajo. Debemos controlar el oidio hasta mediados de julio. Entre julio y agosto. Al menos seguro. Mira, recordemos si estamos en Lombardía porque es un problema grande, el reglamento lombardo nos lo impone. Normalmente después viene el aviso, hacia finales de junio. Sabemos que tenemos la flavescencia dorada. Debe hacerse 2 tratamientos como se indica. 2 tratamientos dependen de la gravedad, pero son obligatorios por ley.
Entonces, significa que también ustedes, los particulares, deben cumplir con esto porque pueden haber multas fuertes. ¿Aplica también para el Véneto? Aplica también para el Véneto, entonces, pues sí, lamentablemente también aplica. Se está extendiendo, sí. Desde hace años también se hace en el Véneto. Ok, esto hay que decirlo porque hace años, con esta lucha sincronizada, casi logramos erradicarla en Lombardía. Es un insecto, es una polillita, sí. Es el escafidio que determina con las picaduras, luego la inyección. Digamos, de la flavescencia dorada. Después, desafortunadamente, se relajaron los tratamientos porque se nota, nos relajamos un poco y así está. En el caso de Lombardía, el servicio regional ya monitorea en primavera en viñedos, digamos, de muestra la evolución. Entonces, Lo estamos probando agravarlo. de las curvas de vuelos, señalando que cada año en ese periodo se emiten boletines obligatorios. Aquí, Provoca la pérdida del valor tanto en los viñedos de la empresa agrícola como en los de aficionados. Aplica a todos los viñedos. y lleva a la muerte de la planta, sí, Lleva a la muerte de la planta en el transcurso de 2 años. Entonces, es un interés y se puede contagiar a otros. a otros, claro, por eso debe hacerse a nivel. Algunas variedades como el chardonnay son muy sensibles. Claro, entonces cascoideo, ojo, yo lo anoto. De todos modos, damos información también en esto. Dijimos que estamos a mediados de junio, llegamos prácticamente a finales de junio y empezamos con julio. Digamos que julio es el mes un poco del oidio, ¿verdad? Idealmente mediados de junio, julio, agosto, principios de agosto. Nosotros seguimos con nuestros tratamientos habituales porque cada vez que tratamos cubrimos tanto el mildiu como el oidio juntos. A mediados de julio el mildiu casi termina, así que debemos considerar la temperatura. ¿Verdad? Sí. Tenemos que concentrarnos más en el tema del oidio y en el tema de la botritis. Aquí está, esa es la tercera enfermedad. Volvamos al oidio. Porque me di cuenta en el plan que me hiciste el año pasado que, sobre todo en julio, me hiciste aumentar mucho. El azufre era para el oidio, ¿verdad? Sí. Era para él. Para tener una mayor cobertura, entonces había disminuido el uso de cobre, así que también ahí ves cómo me había equilibrado y había aumentado. El oidio azufre. El oidio se trata con azufre y productos sistémicos que deben aplicarse cerca de la floración junto con los usados para el mildiu. Aquí hay algo que hemos dicho que es interesante y es que si sucede como hace 2 años yo me equivoqué al hacer un tratamiento porque empieza a llover a cántaros con lluvias de 50 mm por día. Tengo que tratar, pero no puedo entrar al campo porque estaba lleno de lodo y el tractor se hundía. En ese momento no trato y agarro el mildiu. El cobre y el azufre no son curativos, en el sentido de que solo me protegen. En ese caso, lo convencional me permite, en casos extremos, como si tuviera bronconeumonía, tener productos que pueden curar. Esa es la ventaja de lo convencional, porque el simple hecho de tratar y estar casi seguro de que durante 8 o 10 días, independientemente de las lluvias, puedo no tratar, ya ayuda mucho. Además, también tienen una capacidad de retroactividad o de saneamiento mucho mayor que el cobre. Entonces, si me llega el mildiu con el cobre, se vuelve realmente complicado erradicarlo. Normalmente pierdo entre un 20 y un 30% de la producción antes de lograr detenerlo. En cambio, con los productos sistémicos convencionales, tal vez ni siquiera tenga daños. Esto no solo es un tema de producción. Cuando trabajé en orgánico y tuve mildiu, las plantas tardaron casi 1 año en recuperarse. Porque pensemos en nosotros. Si tenemos bronconeumonía y no la tratamos, quizás se quite o no, pero podría dejarnos cicatrices, es decir, quedar marcados. Desde mi perspectiva, esto no desprestigia lo orgánico. Claro, Lo orgánico debe hacerse conscientemente en los terrenos que lo permiten, claro. o donde se permite. Yo pienso que el año de la sequía, debo decir, hice todo orgánico y me fue muy bien. Porque justamente no llovía, había un clima fantástico de todos modos, pocos tratamientos cada 15 días. Entrabas con algo de cobre y azufre, pero si la temporada era muy lluviosa,
Quiero tener todas las herramientas para asegurarme de que mi viñedo esté bien, tener una producción y llevar a casa una rentabilidad que por supuesto me permita vivir, ¿cierto? Digamos que es en condiciones de mucha humedad, lluvias fuertes, así que las regiones del norte de Italia, Claro. tal vez del centro de Italia, ya que tengo amigos en Cerdeña, Calabria y Sicilia, hacen 3-4 tratamientos de cobre porque de todas formas hay condiciones climáticas espectaculares. He visto bajo el Etna. Allí el azufre no sirve porque tu viñedo está casi en un hoyo. Se estanca la humedad, cuando llueve de todos modos se queda, incluso a veces se forma neblina. No hemos mencionado la humedad en las hojas, que es clave, pueden estar mojadas por horas o días. Ahí las condiciones son más extremas y desfavorables. Si es botritis, ¿qué hacemos? Botritis, hay tratamientos, sobre todo, tanto convencionales como biológicos. Los convencionales penetran dentro del racimo y hay que hacer el tratamiento antes del cierre del racimo. Ese es el tratamiento fundamental. Porque la botritis se desarrolla dentro del racimo, ¿no? Es en prevención. En cualquier caso, Porque la botritis se desarrolla en el interior, o sea, desde el raquis, y luego va hacia el exterior. Entonces, normalmente los tratamientos son dos. Uno antes de que las bayas compacten el racimo, o sea, cuando todavía hay espacio para que el tratamiento llegue a desinfectar el raquis. Y el segundo es antes del embero. antes del embero, no del cierre. Uno antes del cierre y El otro en el embero. en el embero que está más avanzado. Expliquemos qué es el embero para acercarnos a agosto. El embero es el cambio de color de la baya. Entonces, en el caso de las uvas tintas de verde, Se va de vacaciones y se broncea. se vuelve Rojo. rojo. En uvas blancas como el Chardonnay se nota al tacto porque se vuelve suave y dulce. Estamos en agosto, en algunos viñedos como Franciacorta, donde se requiere acidez. A mediados de mes comienza entonces. Empiezan las vendimias de las bases para espumosos y de los viñedos tempranos, digamos a mediados de agosto. La vendimia continúa tranquila hasta finales de septiembre para las uvas tardías. Eso, digamos, siempre, entonces pongamos agosto, septiembre. Siempre revisa la ficha del producto. Como regla, suspende los tratamientos ya que cada producto lo indica claramente. Con el embero normalmente ya son suficientes los tratamientos. ¿Es suficiente? Solo se aplican tratamientos en la parte superior de los brotes secundarios. Para las hojas, Para las hojas, ya que las que madurarán estos racimos son las superiores, no las basales, entonces vamos a preservar el exacto. y solo uso cobre. De todos modos, 3 semanas, más o menos 3 semanas, entonces si cosecho a finales de septiembre, naturalmente no me detengo a principios de agosto, no, absolutamente, si cosecho a mediados de agosto. Claramente depende, Depende del periodo de la vendimia. claramente vendimia, ok, vamos a hacer nuestra vendimia, así que pongamos de todos modos un agosto, un septiembre, depende de dónde estemos, qué hagamos, etcétera, etcétera. Octubre, dijimos que hacemos las cubiertas vegetales si queremos, ¿verdad? Sí. La siembra del cubrimiento vegetal entre septiembre y octubre. Luego octubre, noviembre. Octubre y noviembre descansamos y disfrutamos vino. Sí, después trabajamos en la bodega y en diciembre iniciamos el círculo y podas. A finales de noviembre y diciembre comenzamos las podas de forma empírica. Dejamos que todas las hojas caigan de la vid, ¿ok? Cuando ya han caído las hojas, porque incluso las hojas amarillas en la vid todavía hacen un poco de fotosíntesis. Entonces es el momento ideal para que la vid acumule sustancias y reservas nutritivas. En este periodo antes de la caída de hojas, puede fertilizarse con pellet para aumentar reservas nutritivas en invierno. Ok, entonces te agradezco, Marco. Yo creo que de todos modos hemos hecho un 360 grados que de todas formas no existe, ya que muchos han apreciado el plan que hicimos. Hoy la actividad cultural fue sobre la vid. Les dejamos un correo porque queremos realizarla igual que con el olivo. Y además, si no se han inscrito, todavía hay una fecha disponible para el curso, en el campo con Marco y conmigo sobre el olivo.
hacer lo equivalente en la vid, encontrarnos, armar la agenda juntos y verlo de forma práctica después. Nosotros tenemos la buena tradición de campesinos de terminar siempre con la comida, pues donde se come. Pero, bueno, quizá les mandemos un correo. Si están interesados, vamos a abordar el tema. Aquí abajo están los comentarios. Si tienen preguntas, escríbanlas. Naturalmente, trataremos en lo posible de darles respuesta. También están todos los videos, así que aprovéchenlos. Por favor, conciencia, conocimiento para cambiar el territorio y hacer productos fantásticos. Seguramente Farmer, nos vemos en un próximo video. Adiós a todos, adiós, adiós. Adiós, adiós.